Ítem. SCP-004. Clasificación del objeto. Euclid. Procedimientos especiales de contención. Al tratar con los objetos SCP-004-2 hasta SCP-004-13, es vital proceder según las normas descritas. No se permite usar los objetos fuera de lugar a no ser que se esté acompañado por 2 empleados de personal de nivel 4. No se debe traer ningún otro componente del SCP-004 y hacerlo interaccionar con SCP-004-1. Sus efectos son todavía desconocidos y no se hace una investigación más profunda debido al alto coste de los experimentos. Si alguno de los objetos dentro de SCP-004-1 rompe la contención, las llaves se deben lanzar dentro de la puerta antes de la activación de las cabezas nucleares del sitio 62. Se procederá con la total terminación a cualquier tipo de persona que se lleve las llaves fuera del área delimitada. Se necesita poseer el nivel 1 para tener acceso básico a SCP-004-1, y el nivel 4 para poder usar de SCP-004-2 a SCP-004-13. Descripción. SCP-004 consiste en una antigua puerta rústica de madera, SCP-004-1, y un grupo de 12 llaves oxidadas de metal, SCP-004-2 hasta SCP-004-13. La puerta en sí es la entrada a la antigua fábrica de datos borrados. Cronología. 2 de julio de 1949. Un grupo de 3 adolescentes atraviesan una propiedad federal cercana a Censurado encontrando a SCP-004-1. Según su testimonio, encontraron un set de llaves oxidadas en una cajita metálica y decidieron probar qué llave abría la puerta. Los adolescentes fueron arrestados y puestos bajo custodia después de que contactasen con el sheriff Censurado luego de que uno de sus amigos, SCP-004-K01, desapareciese. 3 de julio de 1949. Las autoridades locales encontraron la mano derecha de SCP-004-K01 severamente dañada a 8 kilómetros de SCP-004-1. Otras partes del cuerpo de SCP-004-K01 se encontraron a una distancia de como máximo 32 kilómetros de la factoría. Al interrogarles, los adolescentes afirmaron a las autoridades que, al abrir la puerta con una de las llaves, SCP-004-K01 fue mutilado en diversos trozos, los cuales desaparecieron. La Fundación toma el mando de la investigación a partir de este punto. 4 de julio de 1949. El agente Censurado obtuvo las llaves de las autoridades locales y empezaron los experimentos. Los experimentos mostraron que SCP-004-2 hasta SCP-004-13 caben a la perfección en la cerradura de SCP-004-1. 12 personas pertenecientes a la clase D son asignados para comprobar los efectos. De los 12 experimentos probando las diferentes llaves en la puerta, solo 2 sobreviven. Abrir la puerta con cualquier llave, excepto con SCP-004-7 o SCP-004-12 provoca que los sujetos sean mutilados en múltiples direcciones, aunque no se encontró ninguna parte hasta más tarde. En este instante en el que se escribe el informe, solo 2 partes de cada sujeto han sido recuperadas, bajo la excepción del sujeto que es SCP-004-censurado, del cual se encontraron todas sus partes en la proximidad. De los 2 sujetos supervivientes, solo uno, el que usó SCP-004-7, volvió sin heridas. El otro sujeto entró en un estado cuasi catatónico, el cual solo pudo irse de la habitación para justo después caer en el suelo inconsciente. El paciente tuvo que ser atado para evitar que se hiriese sus ojos con los dedos. Ver el apéndice A. Los efectos del SCP-004 en la salud mental. El sujeto que usó SCP-004-7 afirmó haber entrado en una gran habitación, demasiado grande para el tamaño del edificio. Al salir, SCP-004-1 se dejó abierta y entró allí un pelotón armado de personal de nivel 3. El volumen de la habitación parece imposible de medir y solo la puerta y el individuo son la única parte de la sala que se pueden palpar o iluminar. 16 de julio de 1949. Los adolescentes y el sheriff Censurado son terminados. 2 de agosto de 1949. Censurado se declara como área peligrosa debido a una bomba no explotada y se alzan vallas para evitar la entrada de civiles. Empiezan las pruebas para determinar si el entorno a SCP-004-1 es seguro. 1 de diciembre de 1950.
Se confirman anomalías espaciotemporales debidas a la exposición a SCP-004. Los estudios se suspenden hasta más información. 3 de julio de 1900 censurado. Los trozos restantes de K-01 aparecen de forma inexplicada cerca de SCP-004-1. A pesar de haber muerto hace décadas, los trozos de SCP-004, K-01 no sufren ningún tipo de descomposición y aún permanecen calientes. La sangre no está coagulada. Se archivan para realizar más pruebas. 4 de julio de 1900 censurado. Los trozos restantes de uno de los 12 sujetos originales aparecen de manera similar a los de SCP-004-K-01. Se les asigna el nombre en clave SCP-004-K-02. Las pruebas sugieren que ambos usaron SCP-004-censurado. 21 de marzo de 1999. Debido a la masiva creación de armas nucleares y el advenimiento de la Tercera Guerra Mundial de aquí a censurados años, se empieza a construir un emplazamiento dentro de SCP-004-1. Dicho emplazamiento tiene suficientes reservas para censuradas personas / días. 21 de abril de 1999. Censurado ha ordenado que se expanda el sitio dentro de SCP-004-1 para incluir lugares de emergencia para contener a todos los SCP-censurado móviles y una base de datos de censurado petabytes para todos los datos SCP. Esta instalación se le llama Sitio 62. 25 de septiembre de 2000. El Sitio 62 ya está operativo, así como sus laboratorios y unidades de contención de los SCPs más peligrosos. Se ha activado el backup de datos de SCP. 25 de enero de 2001. Debido a anomalías temporales, ver anomalías espaciotemporales más abajo, todo el personal del Sitio 62 debe residir allí de forma permanente. Se les informará a las familias que han muerto debido a un accidente industrial, y se pondrán duplicados de sus cuerpos en el funeral. 14 de julio de 2003. Hubo un masivo apagón en el nordeste de Estados Unidos y en Canadá. Debido al fallo masivo de varios generadores SCP, el Sitio 62 se quedó sin electricidad durante 53 minutos. Durante estos 53 minutos, todo el personal se quedó completamente sin luz. El personal afirmó sentir criaturas y gente, aunque no se podía ver o sentir ninguna entidad paranormal. Se dio permiso al personal autorizado para leer censurado, apéndice A, y afirmaron que las criaturas que sintieron eran del tamaño de un humano pero parecidas a las criaturas verdes descritas. Anomalías espaciotemporales. SCP-004 parece propagar anomalías espaciotemporales. El personal que dejaba las instalaciones decía que perdía tiempo. Los que estaban en el lugar durante semanas insistían que solo habían estado durante unos días, y así lo confirmaba la información del trabajo hecho. Otras anomalías temporales involucran SCP-004-2-13, especialmente la reaparición de SCP-004-K-01 y SCP-004-K-02 exactamente censurados años después de usar SCP-004 censurado. Se ha asignado a censurado para investigar todos los aspectos de estas anomalías. Las anomalías espaciales incluyen las enormes dimensiones del área abierta por SCP-004-7. De manera parecida, el apagón de 2003 sugiere que existe un plano existencial en el mismo espacio donde está el Sitio 62. Otras notas. Las pruebas en el SCP-004 indica que 10 de las llaves abren el SCP-004-1 en una dimensión donde las leyes de la física y la topología son severamente diferentes a las nuestras. Los sujetos que encuentran estas condiciones hostiles son mutilados, y las partes de sus cuerpos se sitúan en varios lugares, siendo solo 3 de ellos situados en la Tierra. El material depositado en 2 de esos puntos aparece justo después, y el tercero aparece exactamente censurados años en el futuro. Las otras 7 localizaciones son desconocidas. Se preparan 2 caminos diferentes de investigación. La primera sobre cómo sobrevivir a las situaciones hostiles del SCP-004. Y el segundo datos borrados sugiere que SCP-004-2-13 abren otras puertas aparte de la SCP-004-1. Apéndice A. Efectos mentales del SCP-004-12. Todo el personal de clase D que ha usado el SCP-004-2 se vuelve en un estado catatónico, incapaces de hablar. Algunos tienen suficiente energía para intentar arrancarse los ojos. De 15 sujetos, 4 han sobrevivido.
Uno ha recuperado la habilidad de hablar, después de una larga recuperación psicoterapéutica. Fue capaz de decirle al psicoterapeuta que vio una enorme criatura verde, tan grande que parte de la criatura se extendía fuera de su campo de visión. Mostró signos de miedo innato y reconoció que fue como si se tratara de algo enterrado profundamente en mis miedos primigenios y le implantó memorias incomprensibles. El sujeto muestra aguda amnesia anterógrada y retrógrada. Apéndice B. Ítem. SCP-004-14. Fecha de hallazgo. 9 de febrero de 1950. Origen. Descubierto en algún lugar del área de la factoría, en la antes no descubierta oficina del gerente. Descripción. El objeto parece ser una caja, 182 centímetros por 129 centímetros, no barnizada de madera. Es posible que la caja fuese abierta por la llave segura, SCP-004-7, al igual que 5 de las llaves no seguras. Ver documento SCP-004-1. Al abrir SCP-004-14 con SCP-004-7 se abre automáticamente. El volumen interior de la caja es exactamente 5 veces mayor que el exterior. Los objetos dejados en la caja no parecen afectar a la masa de la caja, así como tampoco a sus otras propiedades. Cuando la caja se cierra, todos los objetos dentro se desvanecen irremediablemente. El personal cerrado dentro de la caja también se puede perder irremediablemente. El personal perdido de esta forma parece afectar muy severamente los sueños experimentados por datos borrados. Buenas gente, aquí Lord Bestia con un nuevo SCP para hablar. Esta vez hablaremos sobre el SCP-004 y todos los objetos que lo conforman. El SCP-004-1 es una puerta de madera cerrada. En la fábrica en donde está ubicado este SCP se encontraron un juego de 12 llaves que encajan perfectamente con la puerta. Sin embargo, solo 2 de estas llaves no causan daños a las personas que las usen. Una vez abierta la puerta, uno entrará a un lugar donde las leyes del espacio-tiempo se distorsionan y tal parece que esto ha estado causando que en la fábrica y en el lugar donde se instaló el sitio 62 hayan fallos temporales. Se nos menciona que para el personal dentro de la fábrica y del sitio 62 ha estado experimentando el tiempo de otra manera, y esto aplica también para todas las personas que dejen las instalaciones de la fundación. Casi al final del artículo está un interesante registro que nos habla que un clase B luego de usar al SCP-004-12 fue capaz de ver una figura a lo lejos, y esta fue la causante de que todo el personal que use al -12 se vuelva loco e intente sacarse los ojos. Según el mismo autor, podríamos tomar a la figura verde como un monstruo Lovecraftiano, de ahí el porqué ese miedo primigenio que sintieron los clases D que entraron. Unas de las piezas claves aquí es el SCP-004-14, la caja de madera se encontró en la oficina del gerente de la fábrica. Esto nos dice que muy posiblemente el gerente tenía conocimientos de lo que este lugar guarda, o también fuese él el responsable de haber traído a la fábrica la puerta de madera. Y ya para acabar, la caja de madera también presenta anomalías espaciotemporales, ya que su interior es más grande que su exterior y que todo aquello que entre en ese espacio se pierde, dándolo por irrecuperable para la misma fundación. Esto ha sido todo por el video de hoy gente, nos vemos, hasta otra.